Muy buenas tardes, padres de familia. Es un gusto el día de hoy estar aquí con ustedes, pero más es la satisfacción de ver que se hayan tomado tiempo para escucharme. Espero y toda esta información que les traigo les sea útil para que sus hijos tengan ahora sí que una alimentación correcta y eso les va a llevar a tener un mejor rendimiento. Hay algo muy importante que leí hace unos días, que la verdad me dio tristeza, donde mencionaba que de las 5 muertes más frecuentes que hay, había una que se encuentra en el 4.º lugar y que no es obesidad ni sobrepeso, y que era la muerte por sedentarismo. Eso la verdad a mí me causó un asombro muy grande, porque dije, ¿cómo puede ser posible que una persona muera por estar sentado? Pero el ver que ustedes están aquí y que sus hijos están acá, la verdad me da mucha alegría. ¿Por qué? Porque ustedes están fomentando el deporte, que sus hijos se muevan para que cuando ellos sean adultos no lleven una vida sedentaria. Entonces eso les va a permitir tener una mejor calidad de vida. Para que entendamos un poquito de lo que es la actividad física, les voy a explicar unos conceptos básicos. Aquí nos dice que la actividad física debe ser parte esencial de la vida diaria de todo ser humano. Dice que es una herramienta. ¿Por qué? Porque le va a permitir a sus hijos, por ejemplo, sería una convivencia social, desfogue, enseñanza, reglas, jerarquías y posibilidades. Previene enfermedades y al mismo tiempo le da un espacio de diversión a sus hijos. Entonces ya vamos bien, ustedes van bien. ¿Qué beneficios le va a traer a mi hijo que practique deporte? Mejor condición cardiorrespiratoria, músculos fuertes, niveles bajos de grasa corporal, huesos fuertes, niveles más bajos de ansiedad y depresión. Aquí, en este punto, yo sí que quiero hacer énfasis. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que haya niños que no lleguen ni a los 15 años y ya se hayan suicidado. Que sean niños que en las escuelas sean niños problemas, que cada rato les manden a hablar a sus papás. De alguna forma el deporte va a ayudar a que toda esa energía que traen los niños, de alguna forma pues aquí la utilicen. ¿Por qué? Porque si no, a esos niños les llamamos niños problemas, niños que no se pueden quedar quietos, que no entienden. Entonces que ellos practiquen un deporte les beneficia mucho en no padecer estas cosas, aunque sin embargo las pueden padecer. ¿Por qué? Porque ahora sí que el núcleo familiar pues también influye mucho, ¿verdad? Un desarrollo cognitivo. Esto sería aquí, por ejemplo, que ellos a lo mejor tengan, no sé, en la escuela aprendan mejor, sean niños que participen más activos, porque hay muchos niños que solamente están sentados y no hablan, porque los niños pues no han socializado, no conviven con más niños. Entonces lo que queremos es evitar que su hijo sea uno de ellos. Pues aquí otra cosa importante es la flexibilidad de las extremidades, sería un beneficio también para sus hijos. Y pues aquí sería, por ejemplo, en los casos de que saltan, por ejemplo, aquí pues ustedes ya han visto el tipo de entrenamientos que llevan sus hijos y realizan todo tipo de pruebas, ya sea fuerza, resistencia, velocidad, entre otras cosas más. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Seguros, porque voy a hacer examen, no se crean. Quiero que sepan cuál es el concepto de nutrición. Aquí nos dice que es un conjunto de procesos fisiológicos mediante los cuales el organismo se aprovecha de las sustancias contenidas en los alimentos para incorporarlas a sus propios órganos y tejidos. Digamos que la alimentación es igual a mantenimiento de la vida. Pero ¿qué creen? No todos los alimentos que yo ingiero me van a proporcionar nutrientes. Para eso
yo les quiero hacer una pregunta y sean sinceros. ¿Tú qué le das a tu hijo de comer? ¿Buena, mala? ¿Qué es buena? ¿Qué es mala? En la buena, ¿qué podemos incluir? Verduras, frutas, a lo mejor métodos de cocción, que sería asados, al vapor, cocido. ¿Qué es mala? Podemos incluir quizá frituras, refrescos, jugos, dulces. Ese tipo de alimentos que de alguna forma se le llaman calorías vacías porque no aportan nutrientes a mi organismo. A mí hay algo que me da risa, pero al mismo tiempo digo, wow, es impresionante saber que el azúcar ya es considerada como una droga, o sea, es mortal, te lleva a la muerte el tener un consumo excesivo de azúcares. ¿Y dónde vas a encontrar los azúcares? En todos lados, en todos lados. Es por eso la importancia de leer las etiquetas. Por ejemplo, hay alimentos que te dicen light, pero ya te empiezas a leerle o sin azúcar y lees la etiqueta y te dicen jarabe de maíz, puras cosas e ingredientes que son azúcar, nunca dicen miel. O sea, es por eso la importancia, pero todos los alimentos, la mayoría tienen azúcar. Y ahorita vamos a hablar de las grasas, no se preocupen. Una dieta adecuada en términos de cantidad y calidad antes, durante y después del entrenamiento y de competición es imprescindible para optimizar los rendimientos. Aquí vamos a encontrar cómo puede ser una dieta correcta. Puede ser completa, adecuada, equilibrada, suficiente, inocua y variada. Por ejemplo, en la completa sería aquí que los alimentos, o sea, que lo que el niño tenga que ingerir al día lo tenga que comer. Eso es una alimentación completa. Adecuada, no es lo mismo la que le dan a ustedes, por ejemplo, a un bebé que a un anciano. Si se dan cuenta, es muy diferente. Entonces tienen que adecuarla de acuerdo al niño. Equilibrada. Aquí sería, por ejemplo, no sé, a veces cuando ustedes preparan sus platillos, ponen así un montón de arroz y el pedazo de filete, pero se les olvidan las verduras, las frutas y a un lado ponen el refresco. Entonces ahí, pues si se fijan, ya no es una alimentación equilibrada porque no está teniendo de todo un poco. Suficiente, pues sería que el niño quede satisfecho. No si no han escuchado a lo mejor el término que emplean, burdo quizá, dicen que los niños, por ejemplo, comen, pero llega un momento donde ustedes ya se dan cuenta que ya no es hambre lo que tienen, sino que empiezan a comer como por desesperación, por gula. ¿Por qué? Aquí hay algo muy importante. Cuando ustedes se sientan a comer, tienen que apagar el televisor. ¿Por qué? Porque cuando uno está enfocado a la televisión, no mide lo que come, entonces empiezas a comer y no te estás dando cuenta de que ya terminaste el plato y quieres más. Entonces ni siquiera degustas, saboreas y aprovechas como debe ser la comida, o comes muy rápido. O sea, también la comida se tiene que masticar, pero desgraciadamente los tiempos de ahora, no sé, nosotros como padres que trabajamos mucho y que a veces a los niños, no, come rápido porque si no comes ahorita ya no va a haber. Desgraciadamente eso es un problema, pero para todo hay solución, para todo. Y aquí inocua, sería que esté desinfectada la comida, por ejemplo, pues que así que esté bien lavada y pues para eso, pues ustedes tienen que preparar los alimentos porque el comer en la calle, de verdad, hay muchos riesgos en lo que llamamos, por ejemplo, problemas estomacales y muchas cosas más. Y pues aquí variada, tienen que hacer cosas innovadoras, cosas que les llamen la atención a los niños, no ser diario lo mismo, diario frijoles, diario sopa. O sea, también ustedes tienen que tener ideas de platillos. O sea, ahora sí que ahí, no sé si ahora ya cocinan las mamás y papás, entonces ahora sí que buscar en internet y todo, ustedes pongan recetitas y ahí van a encontrar
1000 formas de hacer pollo. Una dieta bien seleccionada ofrece beneficios al deportista. Aquí serían cuáles: óptimos resultados del programa de entrenamiento, mejor recuperación durante y entre los ejercicios, obtención y mantenimiento de un peso y condición física real, reducción de riesgo de lesiones y enfermedades. Aquí, por ejemplo, en lo que son reducción de riesgos y lesiones de enfermedades, sería, por ejemplo, cuando los niños a lo mejor no comieron bien o no se están alimentando bien y se sienten mal y ustedes a fuerza los traen a entrenar, donde el niño se sienta con energía, porque cuando uno se siente con energía, ¿cómo se siente? Que se va a comer al mundo, ¿sí o no? Pero en cambio cuando uno anda, no sé, sin fuerzas o se desveló o X cosa, pues ahora sí como que no quieren ni salir a la calle. Entonces, aquí en esta parte me dice que me va a dar regularidad en la obtención de un alto rendimiento en los partidos, que es lo que yo creo que todos queremos. Aquí, por ejemplo, las dificultades más comunes serían conocimientos insuficientes en los alimentos y la mala elección de ellos, por ejemplo. Otra, pues aquí también sería, por ejemplo, las compras. Ustedes como papás, su responsabilidad es prepararle pues algo saludable a sus hijos. Obviamente yo no quiero que se queden con la idea de que no se vale comer pizza, que a lo mejor no sé, pan o ciertas cosas, alimentos, sí. El problema aquí es cuando se hace constante, todos los días tienen que comer eso o así, porque a mí así me educaron. Y es donde ustedes tienen que cambiar. Porque yo sí me imagino que si tienen a sus hijos aquí es porque les dieron algo. No sé, algunos ya traen talento, otros a lo mejor lo van a desarrollar. Pero pues si no le doy a mi hijo lo que ocupa, pues ¿cuándo lo voy a desarrollar? ¿Qué va a pasar? Que mi hijo se va a sentir desmotivado porque a lo mejor no rinde, porque no da su máximo y ya no va a querer venir. Entonces, pues ahora sí que queremos que nuestro hijo siga aquí practicando fútbol. Y que si va a destacar, pues lo haga de la mejor forma. Aquí, por ejemplo, pues otra cuestión muy importante, pues son los medios económicos insuficientes. La verdad, el término de decir comer saludable es caro. Quizás sí lo es, quizá no, pero para todo hay forma de adecuar alimentos, o sea, para todo se puede. De verdad, pueden llevar una dieta exquisita y perfecta con solamente comer granos, frutas y verduras. No necesitan comer carne, ni pollo, ni pescado, no. O sea, también los alimentos como las lentejas, los frijoles también te van a aportar pues ahora sí que nutrientes esenciales para desempeñar todo lo que tú desees hacer al día. Por ejemplo, otra cosa muy importante aquí nos dice que tiene que buscar pues los alimentos apropiados. Por ejemplo, pues un día antes del partido, que ustedes saben que a lo mejor va a ser muy fuerte, pues no le puedes dar cualquier cosa a tu hijo. O sea, ahora sí que tienes que alimentarlo bien. ¿Por qué? Porque si a lo mejor tú le das a lo mejor muchas harinas un día antes del evento y ya muy tarde, pues lo único que va a hacer es que tu hijo se sienta pesado, que se sienta sin energía. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo que ha comido lo ha terminado de asimilar. Entonces, por eso es importante la elección de los alimentos. Por ejemplo, pues aquí no salen a jugar fuera, ¿verdad? ¿Sus hijos? ¿Sí? Pues también ahí es algo importante. Por ejemplo, los viajes frecuentes también pueden afectar. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, se tienen que llevar sus alimentos y preparárselos allá a su hijo. ¿Por qué? Porque así evitan o pueden correr, por ejemplo, el riesgo de que sus hijos se puedan enfermar del estómago. Porque recuerden que cada estado es diferente. Entonces es también muy importante eso. Y pues obviamente aquí otra es el uso indiscriminado de suplementos y comidas para deportistas. Aquí no creo que pase, no sé, ustedes díganme, ¿les dan suplementación a sus hijos? ¿De ningún tipo? No. Entonces descartamos esta posibilidad. Y para que comprendan un poquito más de cómo funciona cuando yo empiezo a ingerir alimentos, se los voy a explicar. Hablemos de digestión y absorción.
Hay una primera fase que se llama cefálica y esta me creían que tiene que ver desde que ustedes huelen el alimento, desde que lo empiezan a saborear, desde ahí ya empieza ahora sí que parte de la digestión. Por eso es importante que lo que ustedes les den a su hijo les guste, no les den lo que a ustedes les gusta. O sea, ustedes también conozcan a su hijo. Por eso es la importancia de la variedad de la comida. ¿Por qué? Porque lo único que hago es que mi hijo la vea y diga, ay, no, esto no, o esto no me gusta. Y crece el hijo y dice, ay, no, esto yo no como porque mi mamá siempre de chiquito me lo daba. Díganme, ¿a ustedes les pasa? Por ejemplo, a mí, la verdad sí, pero ¿qué creen? Yo dije, no. Yo me voy a quitar eso y ya, por ejemplo, yo comer atún decía, no, que yo atún, que no sé qué, que fuchi. Y un día dije, me voy a atrever a comer atún y me gustó, y yo ni me acordaba por qué no me gustaba. O sea, es lo que les digo. Entonces, no hay que programar a sus hijos para que no les gusten las cosas. Imagínense, del 13 al 25% influye en la absorción de los alimentos. Entonces, ahí es muy importante. Y la otra fase se llama distensión abdominal, que aquí prácticamente es como cuando ustedes empiezan a ingerir los alimentos, en el estómago se empiezan a producir enzimas. Unas miden el pH del estómago, otras, por ejemplo, forman lo que es el ácido clorhídrico, que esta en su combinación con otra va a desdoblar o separar lo que es la vitamina B12. ¿Sí la han escuchado? Si no, ahorita les voy a hablar de ella. Por ejemplo, también va a ayudar al que ese ácido también no me queme también, porque imagínense si no existiera el bicarbonato en el estómago, pues no, yo me quemaría por dentro. Y aquí hay otro, por ejemplo, también ahí está la producción de enzimas pancreáticas que trabajan con el intestino. Estas van a ayudar a degradar los alimentos para que se absorban en el intestino. Y pues la tercera sería la intestinal, que aquí sería cuando ya hay una absorción del nutriente en lo que es en las vellosidades del intestino, que se le llama enterocito, así se llama la célula que se va a encargar de absorber esos nutrientes. Pero ¿qué creen? Aquí algo muy importante, este proceso que empieza por la boca y termina por el recto, dura alrededor de 1.5 a 2 horas. Pero ¿qué pasa si, no sé, si el partido de, no sé, el entrenamiento de mi hijo es a las 6 y yo le doy de comer a las 5? ¿Qué va a pasar? Que todavía no se va a llevar a cabo la metabolización de esos alimentos y yo quiero que mi hijo, su sangre se concentre en lo que son las extremidades, en los brazos para el momento de correr, en las piernas, no en el estómago. Entonces, si yo le doy de comer a esa hora, 1 hora antes, mi hijo no va a poder rendir en un entrenamiento y mucho menos en un partido. Nunca han visto, no sé si a ustedes cometen ese error de que sus hijos están entrenando y comen. ¿A ustedes no lo han hecho? Porque, por ejemplo, yo he visto eso y digo, no, o sea, no sabes lo que le acabas de hacer. Entonces, pues, ¿cómo el niño va a destacar, cómo va a dar su máximo si el niño se va a sentir pesados, va a sentir hasta, es más, cuando ustedes terminan de comer, que sienten sueño, ¿sí o no? Entonces, desde ahí hay que evitar ese tipo de acciones que no van a beneficiar al niño en su rendimiento. Conozcamos qué es una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Seguros? ¿No? Sí. Entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación es lo más correcto para darle a ingerir alimentos a mis hijos previo a un partido o previo a un entrenamiento para que mi hijo pueda rendir pues el máximo? Aquí sería, por ejemplo, si va a ser una comida así, no sé, donde haya a lo mejor, no sé, arroz y un filete, tendrían que ser alrededor de 2 horas, 2 horas y media. Si es a lo mejor como algún batido, sería como 1 hora y media. Aquí me refiero es como venga el alimento. Si el alimento obviamente masticas y eso, pues va a ser más el proceso, va a tardar más el proceso de la digestión. Entonces aquí tendrían que ser alrededor de 2 horas,
2 horas y media más o menos. Eso es como que ahora sería como un óptimo tiempo para no perjudicarlo. Aquí lo que es el balance energético sería la ingesta energética. Debe cubrir el gasto calórico y permitir que el deportista mantenga un peso corporal adecuado para rendir en su deporte. ¿A qué me refiero aquí con ingesta? Por ejemplo, si un niño tiene que ingerir su ingesta sacándole ya, haciéndole un se me fue la palabra. Sí, en la evaluación sale que mi hijo tiene que consumir alrededor, no sé, de 1500 calorías. Pero yo, para que él haga sus funciones vitales, para que respire, para que se mueva y para todo. Pero si yo a mi hijo le doy 1000 calorías, pues ¿qué estoy haciendo? O sea, no le estoy dando lo necesario que él necesita. Entonces, ¿qué va a pasar si mi hijo está consumiendo menos energía de la que necesita? Pues no va a rendir en los entrenamientos y va a empezar a bajar de peso cuando no tiene que bajar de peso. Entonces, cuando yo le hago una próxima evaluación, pues me va a parecer que el niño a lo mejor está teniendo un grado de desnutrición. Pero, por ejemplo, si es caso contrario, que mi hijo ocupa 1500 y yo le doy 2000 y él solamente gasta 1500, pues ¿qué va a parecer? Se va a empezar a almacenar en diferentes partes. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Seguros? Bueno, el fútbol. El fútbol es un reporte de trabajo intermitente, donde los chicos van a jugar de baja intensidad durante el 70% del partido. Ojo, en el partido. Pero la temperatura del cuerpo y su pulso demuestran que se utiliza mucha energía. Por ejemplo, un jugador de alto rendimiento efectúa aproximadamente entre 150 y 250 movimientos breves pero intensos. La distancia total que corren puede ser de 10 kilómetros hasta 13. O sea, si se fijan, pues es un buen. Lo que hace que el deporte sea de resistencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que mi hijo necesita energía. Pero ¿cómo determino la energía? A continuación, les presento a los hidratos de carbono, conocidos también como glúcidos o carbohidratos. No sé si ya los habían escuchado hablar de ellos. Aquí me dice que son la principal fuente de energía y la más rápida. Aporta al organismo de un 40 a 80% de los requerimientos totales de energía. Y pues si se fijan, esto es determinante para el desempeño físico de mi hijo. Fíjense, del 40 al 80% de lo que ellos ingieren. Entonces se fijan lo relevante que es el consumo de ellos. ¿Dónde los vamos a encontrar? En cereales, en frutas, en leguminosas, en verduras, en leche. En lo que es en verduras se encuentra como en más baja cantidad. Las frutas, ojo, aunque son frutas, también tengan cuidado porque también tienen bastante cantidad de energía. Es por eso que no sé si se fijan que a veces en los letreros te dice que consuman más frutas que verduras. ¿Cómo se va a almacenar los hidratos de carbono? ¿Han escuchado hablar de la glucosa? Pues es una forma de la cual se va a transformar y se va a almacenar como glucógeno en músculo e hígado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el músculo va a abastecer de alguna forma la energía para las contracciones musculares. El hepático es una fuente de energía para el cerebro. Ojo, sistema nervioso central, niveles de glucosa sanguínea. Entonces, si por ejemplo yo tuviera un ayuno de 15 horas, pues mis niveles de glucógeno, que va a ser esa energía que yo voy a necesitar para efectuar, no sé, a lo mejor un salto, a lo mejor caminar, a lo mejor rendir en mi trabajo. Pero si no estoy comiendo a lo mejor bien, no creo que eso le pase a sus hijos, la verdad. Pero solamente es un ejemplo para que ustedes como papás pues tengan
ahora sí que precaución en no permanecer tantas horas de ayuno. Una actividad física de moderada e intensa, que sería alrededor de 1 hora, empieza a disminuir estos niveles de glucógeno. Acuérdense que va a ser como la energía que está como guardada ahí. Se empieza a reducir a la mitad. ¿Y qué va a pasar? Que me va a dar hipoglucemia, que sería que se me baje la glucosa, por decirlo así. Voy a tener mareos, debilidad muscular y fatiga. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues no vamos a rendir, bueno, los niños no van a rendir en el partido porque no traen como la energía suficiente para que ellos corren, salten, tiren patadas, todo lo que tienen que efectuar en sus entrenamientos. Miren, la cantidad de hidratos de carbono de un jugador debe ser determinada según el tamaño y la exigencia de su programa de entrenamiento. Aquí yo puse, por ejemplo, lo que sería las posiciones de diferentes jugadores. Por ejemplo, si se fijan, aquí algo muy importante, un portero no va a gastar la misma energía que a lo mejor un lateral. No me hagan mucho caso a esto, yo ahí les puse, yo no sé mucho de fútbol, pero no va a ser la misma energía que va a gastar. Entonces, vuelvo a hacer énfasis aquí, la nutrición es personalizada, se tiene que evaluar dependiendo la posición del jugador. Un delantero, la verdad, tampoco gasta la misma energía que los que son los centrales, del interior o el que es de punta. Si se fijan, es diferente, entonces es por ello que pues hay que hacer hincapié en consumir la energía que necesito, porque imagínense, si yo le doy la misma energía a un portero que a un lateral, pues ¿qué va a hacer? Que mi portero pues va a empezar a subir de peso, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo. Obviamente en los entrenamientos es diferente, yo solamente hago pues por ejemplo en lo que son ya los partidos ya en competencia. Y para esto, ¿cómo puedo determinar qué le puedo dar a mi hijo? Por ejemplo, antes del partido, aquí me dice que de 3 a 4 horas le puedo dar de 3 a 4 gramos por kilogramo de peso corporal. Y por ejemplo aquí de 1 a 2 horas, más o menos, aquí no les puse, pero sí, es lo mismo también, igual de 3 a 4 gramos, supongamos, a ver, déjenme sacar la calculadora, y no sé, a ver, díganme algún peso de su hijo. ¿Su hijo cuánto pesa? 32 kilos por, pongámosle 3, nos vamos a ir al más bajo. Me dice que ocuparía 96 gramos de carbohidratos. Entonces se lo saco rápido, sería 15 por... 60. Aquí un ejemplo sería que a lo mejor le podría dar hasta 4, por ejemplo, si lo dividimos le podría, no sé, dar si en 4 horas a lo mejor le puedo dar 2 tortillas, a lo mejor con cierta proteína, o a lo mejor le puedo dar 2 sándwiches. Pero si se fijan, esto es de 3 a 4 horas antes más o menos lo que puedan consumir. A lo mejor su hijo no se va a poder, no sé si se puedan comer 2 sándwiches en ese lapso de tiempo, puede ser periódico, pero más o menos se podría hacer así, como ese tipo de alimentos. Aquí, por ejemplo, me marca también que le puedo dar antes, pero aquí en 5 a 10 minutos antes. Pero si se fijan, aquí dice de 50 a 60 gramos de toma. Aquí esto lo vamos a descartar. ¿Por qué? Porque esto sería más que nada para los que practican deporte, pero como ya tipo elite, que ya es diferente. El ser un deportista elite ya no es sano. ¿Por qué? Porque sus demandas de energía son bastante altas, entonces aquí ya no aplicaría con los niños. Y por ejemplo, durante, sería 1 hora de duración más o menos del ejercicio. Cuando ellos ya empiecen a hacer, le puedo dar de 30 a 35 gramos por hora. Ojo, aquí, ¿cómo puedo incluir esto? Por ejemplo, en las bebidas deportivas, ustedes le pueden dar ahí vienen ya incluidos los hidratos de carbono, no le van a dar comida.
Ojo, para que no se me vayan a confundir. ¿Por qué? Porque pues, ¿a qué horas comen? Pues están entrenando, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿eso cómo lo puedo ayudar con una bebida deportiva? Puede ser un Powerade, ¿qué otro? Ya se me olvidaron los nombres. Un Gatorade. Ahí ya viene incluida la glucosa que mi hijo necesitaría para que siga sintiendo energía. Estas traen como alrededor de un 6 a 8% de lo que es glucosa y le va a permitir a mi hijo que sus depósitos de glucógeno no queden vacíos para que él siga otra vez igual dándole. Y ya por ejemplo lo que es después del entrenamiento, que puede ser inmediatamente o hasta después de 1 hora, le voy a dar, por ejemplo, aquí le puedo dar de 1 a 2 gramos. ¿Y cuánto dijimos que pesa? 32, ¿verdad? 32, aquí le vamos a dar, vamos a ir al mínimo, al 1. Pues ahí serían 32 gramos, que podría ser, a lo mejor le puedo dar un sándwich después de eso. O le puedo dar a lo mejor un licuado. Puedo hacer, no sé, ponerle avena, puedo poner un poco de plátano y poquita leche y eso sería como algo de recuperación inmediata para su hijo. Les digo, o sea, no pasa nada si pueden consumirlo hasta después de 4 horas. Pero casi siempre cuando los niños salen, pues terminan con un montón de hambre. La verdad, pues los niños son diferentes a nosotros. Los niños si tienen hambre, tienes que darles de comer. No es como uno, que uno sí se aguanta. A ellos no. Ahí entonces sí le pueden dar un licuado, le pueden dar un sándwich, le pueden dar 2 taquitos a lo... Sí, dígame. Tengo una pregunta. ¿Qué cantidad de Powerade o de esas bebidas sería la que incluye esa cantidad de los carbohidratos? Puede... Mira, la cantidad más o menos vienen entre 240 mililitros lo que le aportaría, es lo que podría tomar, pero se puede tomar alrededor de medio litro hasta 1 litro. De todas formas, en la parte de hidratación ahí viene un poquito más y ya se los explico, pero la cantidad que yo les digo que se necesita más o menos, por ejemplo, si duran 1 hora, 2 horas, no sé aquí cuánto más o menos tarden, pero serían alrededor de 240 mililitros y con eso, aparte es el agua, ¿verdad? O sea, eso yo le estoy hablando la cantidad de glucosa. ¿Alguien más? Y ya por ejemplo en lo que son los lípidos, estos también es una parte muy importante de fuente de energía, que es la más abundante en el organismo. Si se fijan, nosotros podemos dejar de comer a lo mejor un cierto tiempo y no nos pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos grasa almacenada. Entonces ahora sí que si no ingiriéramos por un día, pues no nos va a pasar nada, la verdad no nos vamos a morir, porque tenemos afortunadamente grasa por todos lados. Y por ejemplo, pues una forma de la que la grasa se va a guardar sería que se va a convertir en triglicéridos y estos se van a trasladar en una célula que se llama adipocito o tejido adiposo, así se le llama también, y ahí se va a quedar guardada para cuando yo la necesite. Aquí sería, por ejemplo, que cuando ya se empiezan a acabar mis niveles de glucógeno, se va a utilizar la energía que hay ahí como grasa. Entonces, las grasas también ayudan a que se transporten las proteínas. Entonces, tiene una función muy, muy importante. Y las necesidades diarias serían, para los niños que practican deporte, sería de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Si se fijan, aquí no hay antes, durante ni después. No son necesarias. Aquí lo que es importante sería la parte de los carbohidratos. Eso sí es lo importante durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque les digo que la grasa ya la traen ahí acumulada para cuando la van a necesitar. Y en la parte de dónde las puedo encontrar, ahí se le conocen, por ejemplo, las saturadas, que sería, por ejemplo, en todas las carnes, en yema de huevo, leche, mantequilla, margarinas y aceites de coco y palmito o palma se le conoce. Hay otras que se llaman monoinsaturadas, que vienen siendo, por ejemplo, todo lo que son los aceites vegetales, de oliva. Aquí también entran los cacahuates, las almendras, nueces y el aguacate. Ese tipo de grasas, pues se dice que son grasas buenas para el cuerpo. Obviamente las saturadas también son muy, muy importantes porque
tienen fuentes de proteína muy ricas. En lo que son las poliinsaturadas, ¿han escuchado hablar del omega 3 y el omega 6? Ah, miren qué bien. Por ejemplo, en el omega 3 encontramos lo que es el salmón, la trucha. Aquí encontramos un aceite, por decirlo así, o un tipo de ácido graso que se llama EPA, que dice, bueno, en sus abreviaturas es así, pero el significado sería ácido eicosapentanoico y DHA, ácido docosahexanoico. No sé si han visto, por ejemplo, que a veces en promociones de publicidad de alimentos aparece que tiene DHA y EPA. Pues ya saben que ese es un tipo de grasa muy buena. Y por ejemplo, pues lo van a encontrar, por ejemplo, el omega 6 va a venir, por ejemplo, en semillas de ajonjolí, girasol, germen de trigo, también aquí hay nueces, soyas de maíz. Y por ejemplo también lo que son algunos aceites, cacahuates ricos en ácido linoleico. También es un tipo de grasa que se le llama así, para que cuando ustedes ya sepan, pues saben que viene por ejemplo en cacahuates, en nueces, en semillas. Y por ejemplo también en la parte de acá arriba, no les mencioné, pero por ejemplo ahí encontramos en el omega 3 lo contrario, el ácido linolénico. O sea, si se fijan, pues es muy parecido. O sea, es casi, yo a veces hasta me confundía, decía, ¿y cuál es cuál? Pero ya cuando los vas conociendo te das cuenta que pues uno lo encuentras en el omega 3 y uno en el omega 6. Aquí es algo muy importante. En el cerebro tenemos unas células que se llaman neuronas. Y estas células, hay una parte que se llama, que necesita de omega 3 para que funcione correctamente. Entonces, si ustedes no consumen alimentos ricos en omega 3, pues mi neurona no va a llevar a cabo su chamba. O sea, acuérdense que para efectuar una contracción muscular, desde el cerebro se da una señalización. Entonces, pues imagínense si no estoy ingiriendo lo que ocupo, pues ¿qué va a pasar? Que aunque a mi hijo le digan salte, me va a quedar así, porque no responde al estímulo que viene siendo desde el momento que está escuchando. Entonces, es importante que ustedes ingieran ese tipo de grasas o ácidos grasos a la alimentación de sus hijos. Y pues aquí las trans, ese tipo de grasa no necesaria, por decirlo así, serían pues las frituras, las botanas, pastelería, galletas. Los productos lácteos aquí los vamos a encontrar, pero es de forma natural, aquí no hay una transformación. Entonces es importante que ustedes conozcan que pues ese tipo de grasa, por ejemplo, frituras, botanas, pues no son necesarias, la verdad. Hay cosas más saludables que le van a proporcionar algo mejor a mi organismo. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Alguien? ¿No? ¿Seguros? Entonces ahora sí ya saben qué darle de comer a sus hijos, antes, después del entrenamiento, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en lo que son las proteínas, estas son fundamentales para obtener aminoácidos necesarios para la construcción y reparación de tejidos corporales. Es por eso que cuando a lo mejor yo sufro una herida o un tipo de cirugía, no sé si han visto que le recetan algunos proteínas en polvo, que es para que haya una mayor recuperación, más rápida, de su tejido que fue dañado. Otra que me ayudaría es para su rendimiento y compensar el desgaste producido por los entrenamientos. Después de que mi hijo termina de entrenar, en el proceso a lo mejor que él duerme, no sé si les ha pasado que se levantan todos adoloridos, que dicen, ay, me duele todo el cuerpo, tuve un entrenamiento muy pesado. Ahí hay una ruptura de lo que son las fibras musculares, que estas al juntarse nuevamente van a hacer que su músculo se haga más fuerte y crezca. Entonces para eso necesito proteína. Es el alimento, por decirlo así, de los músculos. Y su consumo de la dieta va a variar entre 10 al 35%. Esto va a depender de las necesidades de cada niño. También son encargadas de la expresión genética. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí? Ah, bueno, ahorita les digo.
Esto hace posible que la enorme cantidad de genes en el organismo, ¿no has escuchado hablar, por ejemplo, de personas que en su condición tienen, no sé, a lo mejor nacieron con la cabeza pegada o así? Pues las proteínas se van a encargar de expresar, por decirlo así, cómo va a estar mi cuerpo. Las proteínas codifican y le van a dar la expresión de cómo va a ser mi cuerpo. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de lo que es genética, se refiere a eso. Ustedes lo que son, pues son por las proteínas, ¿sí me entienden? Por ejemplo, cuando han escuchado hablar de mutaciones, pues ahí hay alguna alteración que puede ser cuando el embrión esté apenas desarrollándose, o que se pueda dar una mutación, pero ya ahorita. O sea, por ejemplo, llevar un estilo de vida, no sé, por ejemplo, si consumen mucho alcohol, si fuman, si no hacen actividad física, si no se alimentan bien, todo eso de alguna forma va a expresar y va a haber una modificación en mi cuerpo. Entonces, por eso hay cáncer, por eso hay, por ejemplo, diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque se está habiendo una modificación a nivel celular. Entonces, una de las formas de las proteínas es de lo que su función va a ser, que va a hacer lo que es la expresión genética. Y pues aquí los alimentos, yo creo que es de lo más fácil de saber, que lo van a encontrar en carnes, pollo, pescados, mariscos, cereales, leguminosas, leches, y en verduras también la hay, en poca cantidad, pero sí tienen proteínas. Y aquí las necesidades de la proteína serían antes del entrenamiento, más o menos aquí yo les puse, nos vamos a basar en de 1 a 2 horas, serían de 0.15 a 0.25 gramos de peso corporal. Entonces, a ver, ya tenemos los carbohidratos. Ahora vamos a sacar, bueno, vamos a ir por 0.25, 25 por 32, es igual. Sería más o menos una muy poca proteína, podrían ser alrededor de, aquí por ejemplo en esto me marca que puede ser 25 gramos de filete de pollo, y no hay problema. Si se fijan, aquí lo que va a predominar son los carbohidratos. Nuevamente, para que lo tengan en cuenta. Y pues aquí, por ejemplo, después para la recuperación serían alrededor de 0.4 a 0.5. Ahí pues obviamente va a ser un poquito más de proteína. Ahí está. Y bueno, vamos a sacarla de 0.5 por 32. Y aquí serían alrededor más o menos de, si pueden ser 70 gramos de bistec. Si se fijan, no es mucho. Aquí estamos acostumbrados a que se nos da un pedazotote de bistec, si no, no comen. Entonces, si se fijan, las necesidades de proteína no son tan elevadas. Por ejemplo, yo cuando les pongo los planes de alimentación, tengo muchos problemas porque me dicen, ay, me pusiste muy poquita carne. Y yo, pues es que la que tu cuerpo necesita. Porque la demás, si no la vas a tirar por la orina, ¿y para qué gastas dinero? A ver, si la carne está tan cara, ¿para qué le doy a mi hijo 150 gramos si a lo mejor nada más ocupa 70 gramos? Es por eso la importancia. Pero aquí, ¿qué es? La costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos esa información y pues yo nomás le doy. Entonces, ahí sí me causa conflicto con los niños porque dicen que no se llenan, pero es eso. Ya nada más cuando tú los eduques a saber comer, ya no tienes problemas. Si se fijan aquí, no hay estudios científicos que digan que tengo que consumir proteína durante el entrenamiento, no se necesita. Entonces, pues para evitarlo, porque hace un tiempo yo fui a un club de fútbol y yo vi, por eso les preguntaba que si ustedes no les daban de comer a sus hijos, porque vi a unos chicos que estaban comiendo atún, que porque ellos se querían, aparte de, pues ya ves que hay un momento en la edad de los niños que se quieren poner que marcaditos, que no sé qué. Pero lo que estaba pasando aquí que iba a ocasionar
que la sangre se iba a concentrar en su estómago, que se iban a vomitar, se iban a sentir pesados y ya no iban a poder tener un rendimiento en el partido. Entonces, no le den eso de comer a sus hijos. No, no se necesita. Y pues aquí otra parte importante serían lo que son las vitaminas y minerales. Estos pues prácticamente le van a aportar al organismo humano un conjunto de todo lo que se necesita para la salud óptima. Estos van a participar en el crecimiento y desarrollo de las etapas de producción y un desempeño físico. Esto va, por ejemplo, aquí te dice, por ejemplo, en personas físicamente activas. Por ejemplo, pues bueno, aquí lo vas a encontrar en microgramos, miligramos. Y ya, por ejemplo, la vitamina B12, esa, si se fijan, se las mencioné al principio de digestión. Cuando yo no tengo ese proceso, pues hay una deficiencia de ella. Pero aquí algo muy importante, la importancia de los exámenes químicos. No sé, que a lo mejor les mandan a hacer una biometría hemática, una química sanguínea. Ahí me puedo dar cuenta, yo les puedo mandar a sus hijos a hacer, porque dicen, es que por ejemplo, el maestro Antonio me comentaba que su hijo había días que se estaba quejando que le dolía la cabeza, que no quería comer. Entonces ahí yo puedo determinar si a lo mejor mi hijo no está teniendo una deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12. Por ejemplo, si a lo mejor está sufriendo un tipo de deshidratación y yo no me estoy dando cuenta. Entonces es importante que ustedes manden a que vayan a sus hijos y les hagan unos exámenes para determinar que no esté pasando algo así, porque así pueden descartar un tipo de anemia. Por ejemplo, si la vitamina B12 no se está absorbiendo, pues lo que va a pasar es que a mi hijo le va a dar anemia. Entonces, pues no, ahora sí que no va a beneficiar en su rendimiento. Miren, suena loco, pero no es loco. Cada mes se tiene uno que realizar exámenes bioquímicos. Obviamente no lo hacemos. Los que les recomiendo que lo hagan 3 meses, cada 6 meses, pero no se esperen que pasen 1 año o 2 años para que ustedes les hagan eso a sus hijos, porque también uno de los problemas que puede pasar de que mi hijo no rinda es que a lo mejor puede traer alguna bacteria tan fuerte y poderosa que no le esté permitiendo absorber. A ver, usted dice, no, yo le doy de comer bien a mi hijo, yo ya seguí las recomendaciones de la nutrióloga, pero no, yo lo veo que no tiene ganas. Pues a lo mejor trae una bacteria ahí pegada o a lo mejor trae algún parásito y eso también le está impidiendo que mi hijo pueda absorber, porque las bacterias, créanme lo que son, tan duras, tan resistentes que no dejan, ellas se comen todo, todo, y al contrario se empiezan a desarrollar muchas. Entonces es importante que ustedes manden que vayan con el médico y lo revise y les manden a hacer unos estudios de rutina, nada más para descartar alguna enfermedad que ellos estén padeciendo y ustedes pues no la saben. Por ejemplo, aquí lo que son las vitaminas liposolubles, estas se tiene que tener un control en su consumo porque estas se almacenan como grasa. Entonces, aguas. Aquí pues encontramos la vitamina A, que por ejemplo esta la vamos a encontrar por ejemplo en verduras, en en cremas, en alimentos que tengan grasa la van a encontrar. Aquí ¿cuál es la que hace, por ejemplo, diferente, que sería la vitamina K? Esta es esencial para la coagulación y la van a encontrar en alimentos de hojas verdes, todo lo verde. Por ejemplo, la vitamina E pues va a servir, por ejemplo, es un antioxidante. Entonces, pues le va a dar a lo mejor a mi piel una apariencia saludable. Y la vitamina D, esta me va a ayudar a absorber el calcio. Aquí hay un dato muy importante. El calcio que sus hijos ingieren se va a asimilar, o es como que le va a dar como la absorción, por decirlo así, chida, es hasta los 8 años. Entonces imagínense si mi hijo tiene una deficiente alimentación en calcio, pues lo que va a hacer que mi hijo no va a tener huesos fuertes. Entonces, si mi hijo lo traigo a entrenar y está chiquito y no ha cumplido la edad de los 8 años y no le estoy dando como el suficiente calcio,
pues lo que puede pasar es que en una caída se fracture el pie y ustedes digan, pues nomás se cayó así. Ah, ¿por qué? Porque no tiene sus huesos resistentes. Y pues la vitamina K pues es para la coagulación sanguínea. Si no hay esta suficiente vitamina, pues ¿qué va a pasar? Que si ustedes se cortan, o su hijo se corta, va a tratar más en que se forme un trombo para que deje de sangrar. Algo muy importante que quiero recalcar aquí, por ejemplo, que la vitamina B9, que es el ácido fólico, la vamos a encontrar de forma rica en alimentos crudos de hoja verde. Si ustedes los cocen, ¿qué creen? Se muere el ácido fólico. Ya no tiene ácido fólico. Sigue teniendo algunas otras vitaminas, otros minerales, pero el ácido fólico se muere. Entonces, por ejemplo, si ustedes le quieren dar una cantidad rica, pues aquí sería que se los den crudos. Por ejemplo, pueden añadir no sé, acelgas, espinacas. Dicen, ¿cómo voy a comer por ejemplo, la calabaza cruda? La calabaza cruda sabe riquísima, pero dicen, ¿cómo? Pero obviamente cuando yo ya la someto al calor, ya no resiste. Entonces, bueno, yo creo que es una información de mucho valor para que la tengan en cuenta. O sea, ustedes a lo mejor, miren, ahí por ejemplo, las acelgas tienen un sabor como agrio, a lo mejor no les van a gustar, pero si ustedes se las revuelven con cosas, por ejemplo, fíjense yo cómo le hago. Yo antes también era muy mala para comer ese tipo de hojas, pero por ejemplo yo pongo variedad de tipos de hojas verdes, ya sea espinacas, acelgas, berros, lo que son lechugas, pero yo le pongo fresa, rodajas de fresa, le pongo zarzamoras y a veces también le pongo kiwi. Entonces, se fijan, ya se ve más rico. Y luego, por ejemplo, le agrego aguacate o le puedo agregar unas rodajitas de naranja. Entonces, se fijan, ya mi ensalada ya se volvió buena. Pero ustedes le ponen ahí todo verde, la verdad, pues nadie se lo come porque no se les hace apetecible. Acuérdense que ahí empieza la digestión. Ahora sí, desde que veo mi plato me tengo que enamorar. Porque si no es así, es más, ¿no les ha pasado que ustedes a veces van a comer algo y como que dicen, ay, como que se lo comen como más de huevo que ganas y les hace daño, ¿sí o no? ¿Sí o no? O les duele el estómago, ¿por qué? Porque desde ahí ya ahora sí como que ya valió. Y pues lo que son los minerales, aquí hay muchos minerales. Yo les puse estos, pero igual les voy a hablar así como muy poco. Lo que es el sodio, potasio y calcio son esenciales para la contracción muscular. Por ejemplo, en la deshidratación lo que más van a perder sus hijos son sodio. Ahorita les voy a decir cuánto la cantidad le pueden de dar agua a sus hijos. Por ejemplo, pues el calcio, pues ya les mencioné que es la formación de huesos. El hierro, pues va a ser transporte de oxígeno. Imagínense si no hay oxígeno en su cuerpo, ¿qué va a pasar? Pues vamos a morir, ¿verdad? Entonces también es importante el hierro. El hierro lo van a encontrar en leguminosas sin carnes. El hierro, una forma para que se pueda transportar, en el caso de las leguminosas que yo les mencionaba, que es un tipo de proteína también de buena calidad, la debo de consumir con algo que contenga vitamina C y, por ejemplo, alguna otra verdura. Pero cuando la combino de esa forma se hace una proteína de calidad. Entonces es importante que cuando consuma frijoles, consuman, por ejemplo, no sé, guayabas, kiwis, fresas, naranjas, los pimientos también tienen vitamina C. Pero, por ejemplo, si yo combino el calcio con el hierro, pues ¿qué creen? Que no se lleva. Entonces, ¿qué pasa a veces? Que yo consumo, por ejemplo, frijoles con queso, ¿y qué creen? Pues ahí se dan un tiro a ver cuál se absorbe. Pero saben riquísimos. Entonces lo que yo debo hacer, que pues no mezclarlos, o sea, no hacer como combinaciones ricas, que son raras, pero yo no sé por qué, pero pasa eso de que a veces no se llevan. Entonces, o se absorbe uno o se absorbe otro. Entonces, pues hay que tratar de no hacer ese tipo de combinaciones. No, o sea, de vez en cuando, no siempre que coman frijoles o otro alimento, agréguenle queso, no. Y por ejemplo, lo que es el zinc, pues de aquí me dice que le va a dar un desarrollo a los órganos sexuales. Por ejemplo, en esta parte sería la formación de espermas en los hombres. Por ejemplo, el flúor
Flúor, perdón, me equivoqué aquí, sería para la protección dental. Si se fijan, cuando los niños los llevan al dentista, pues les ponen eso para los dientes, es una protección. Y pues hay muchas más, más proteínas, minerales, que serían, por ejemplo, el fósforo, el yodo, el cloro, viene el magnesio, el vanadio, el boro. Si se fijan, son más. Nada más yo les hablo un poquito, pues, de los que a lo mejor son como, todos son importantes, pero hay algunos que son más relevantes e importantes en la ingestión de ellos. Y pues ya casi vamos a acabar, para que ya no se me desesperen, los veo cansados. El agua, recuerden que es el nutriente esencial para poder vivir. Si no hay agua, no hay vida. Entonces esta va a representar del 40 al 70% de mi peso corporal. Entonces imagínense, todo su cuerpo la mayoría de su cuerpo está constituido por agua. Entonces, para todo se ocupa agua, para todo. Para metabolizar los carbohidratos, las proteínas, la grasa, para formar adrenalina, para todo se necesita agua. El agua es, así que el conducto que va a ayudar. Imagínense, si no hay agua, mis células se van a hacer así como, si mi célula es redonda y no estoy consumiendo agua, se va a empezar a hacer así, ¡pum!, así como una pasita. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que yo les mencionaba, que pues no vas a poder reaccionar ante ciertos estímulos porque no estás teniendo así como que ese gran nutriente que es el agua. Aproximadamente el 20% vienen en frutas, verduras, que traen, fíjense, 80-90% de agua. Por ejemplo, si algún día se les acaba el agua en su casa, coman lechuga, tiene mucha agua, así ya no se me deshidratan. La carne y pescados pues tiene menos cantidad de agua, y los cereales pues muchísimo menos. Aunque sean cereales y estén secos, también tienen agua. Por eso también por ejemplo, en los pacientes renales se les mide la actividad acuosa de los alimentos, porque tienen que tener tan calculada el agua para obviamente tener ahora sí que un balance entre lo que en ellos, porque sus requerimientos son totalmente diferentes a una persona que sí está sana. Y por ejemplo, aquí el agua, hay muchísimas fórmulas para calcular. Yo solamente les puse 2. No sé si quieren sacar su celular y con el peso de su hijo y calculen ustedes solitos el agua. Vamos a calcular los mililitros por día que necesitaría. ¿Cuánto pesa su hijo? Usted pesa 32. Lo multiplica por 35 mililitros. Sería 1 litro, casi 1 litro 200. Sería lo que mi hijo necesitaría. ¿Por día? Por día. Pero, si se fijan, es muy poca cantidad de agua la que estaría necesitando de mi hijo. Acuérdense, los mililitros se multiplican por punto. Pero de todas formas, si se fijan, no es así como que tengo que atascarlo de agua, porque también ¿qué va a pasar? Que al momento del vaciamiento gástrico pues les va a doler el estómago. Por ejemplo, aquí me dice que si mi hijo ya orinó, pues sí es necesario que 2 horas antes también haya tomado agua, porque si empiezan a ver que la orina es oscura, pues quiere decir que aquí hay ya deshidratación. Y ya, por ejemplo, en la hidratación durante los partidos, puede ser, por ejemplo, aquí les había dicho que una bebida deportiva puede ser de 0.5 a 1 litro por hora. Aquí les decía el porcentaje de la glucosa. Si se fijan, pues tampoco es tanta el agua que deben de consumir, y tiene que ser en sorbos pequeños para evitar que haya un problema en el estómago, porque luego pasa eso, que les duele el estómago y vomitan. Entonces también hay que tener un control en el agua. Y ya después del ejercicio, pues la cantidad de agua que se recomienda sería 1.5 mililitros por cada kilogramo de peso perdido. Por ejemplo, si mi hijo a lo mejor, no sé, perdió 800 gramos de peso corporal, pues le voy a dar dando alrededor de 1 litro 300 y cacho de agua. Obviamente, pues también va a ser en pequeño, o sea, poco a poco. ¿Sí me entienden? O sea, no va a ser de un jalón toda esa agua, pero aquí es algo importante. Esa agua tiene que tener electrolitos, o sea, no va a ser nada más pura agua, porque lo único que va a hacer es que mi hijo vaya al baño. Entonces ustedes tienen que ponerle, por ejemplo, ahí ¿qué pueden hacer? Le pueden poner poquita sal al agua. ¿Cuánto le puedo poner?
Aquí serían alrededor de como de 2.9 gramos de sal. Le pueden poner eso a su agua, que se la tome, o le pueden agregar, puede ser también igual con una bebida deportiva. Aquí el suero oral tiene mucho sodio, entonces ahí sí tienen que calcularle bien, porque lo que va a pasar es que lo van a saturar. También, ¿qué pueden hacer? Le pueden dar agua y alimentos que contengan sal, pueden ser galletas saladas, no necesariamente tiene que ser pura la sal, porque igual a lo mejor les puede dar, no les puede gustar, pero sí es importante aquí que después del partido le den algo que contenga sodio, sal y lo que les comentaba del agua. Si se fijan más o menos aquí, pues mi hijo andaría consumiendo alrededor como de 3 litros de agua, pero sí es importante esa parte de lo que es la hidratación. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de lo que hemos hablado, ¿no? Como la botellita de agua que tiene usted, ¿como cuánto se le tiene que poner de sal? Si mi hijo perdió 1 kilogramo de peso, pues sería alrededor de 1,5 litros de agua, y a ese 1,5 litros de agua le agrega, por cada litro de agua son lo que les decían 2.9 más o menos de sodio. Entonces en 1 litro, pues usted es lo que le agregaría más o menos. Pero ya si mi hijo tiene que consumir 1,5 litros de agua, pues obviamente le voy a agregar un poquito más. Ya nada más ustedes hacen la conversión, pero casi siempre alrededor de 800 a 1 litro es más o menos lo que uno anda consumiendo después del entrenamiento. Y también algo importante, pues también que sea lentamente, no se pueden tomar también el agua tan rápido porque va a pasar eso. Miren, para terminar, me da mucha alegría saber que ustedes como padres de familia están fomentando el deporte, están haciendo que sea un niño, que no sea un niño, perdón, que todo el tiempo esté sentado y que ni siquiera para cambiarle la televisión vaya y esté con el controlito, o que mamá tráeme eso. O sea, de verdad, ¿no conocen personas que no se mueven para nada, que desde que llegan no se paran? ¿Por qué? Porque son personas que no son activas, que así viven. Pero obviamente pues ya ahora sí que si ustedes son así, pues qué bueno que estén haciendo con su hijo algo diferente. Espero que esta información haya sido de gran utilidad, que ojalá la puedan emplear. Y pues lo único que me queda decirles, me despido con una frase que dice: recuerden que no se escala la montaña para que todo el mundo pueda verte, sino para que tú puedas ver el mundo. Muchas gracias por tomarse su tiempo, porque el tiempo es sagrado. Tiene un valor tan importante, y el que ustedes estén aquí y me estén escuchando, para mí es, la verdad, muy, muy satisfactorio. Yo sé que es mucha información. Todo esto que ustedes ven yo lo aprendí en 9 años, entonces sé que quizás se van con dudas por miedo a preguntar, pero les dejo mis datos y estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Con mucho gusto yo se las puedo aclarar. Me voy a poner de acuerdo con los maestros para venir a evaluar a sus hijos. Ese es un regalo de mí para sus hijos, para ver si sus hijos tienen un óptimo peso, si les hace falta peso o si están pasados de peso. Más adelante se les va a llegar la información y ya de ustedes ahí pueden determinar pues qué seguimiento le dan. De mi parte sería todo. Muchas gracias por venir y pues un aplauso ahora sí que para ustedes por escucharme. Y pues muchas gracias también a los maestros que me dieron la oportunidad de venir aquí con sus alumnos para que me puedan escuchar.